al ataque en Así son las cosas en la radio. Recibimos en la mañana de Así son las cosas a Walter Torres de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre una serie de actividades que estamos organizando desde la Defensoría que tienen que ver con la Semana de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este marco queremos generar diferentes actividades para darle una mirada transversal de los derechos humanos, esos derechos que muchas veces los tenemos ahí, pero que nos cuestan ponerle esa impronta en relación a los derechos humanos, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con la cultura, el deporte, los diferentes derechos que por ahí están y que nos cuestan visualizarlos como derechos humanos, y por eso es que en ese marco vamos a hacer un foro sobre los derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil el día lunes a las 18 horas en el Mascaviento, y también en estos tiempos tan complejos, lo importante de tener la mirada de los facilitadores comunitarios del área de mediación de la Defensoría en relación a la resolución pacífica de los conflictos. Nos parece que es una buena oportunidad para trabajar y para ponerlo en visibilidad todo ese trabajo que se viene haciendo desde el área de mediación de la Defensoría del Pueblo. Bueno, da la impresión que pareciera tener que transitar por caminos ya recorridos eternamente la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Pero sin embargo da la sensación que mucha gente todavía no tiene acabadamente la idea de lo que es la cuestión de los derechos humanos, que hay que todo el tiempo repensar y resignificar su valor. Sí, claro, porque por ahí muchas veces tenemos una mirada en nuestra historia y en nuestra dolorosa historia, pero por ahí tener una mirada también, sumarle a eso los derechos humanos hoy, en función de las violaciones a los derechos humanos que hoy se viven, y a los derechos individuales en relación a otros temas y a otras temáticas tan particulares. Por eso también empezar a rediscutir, poner en agenda con jóvenes, con referentes de las organizaciones sociales en los diferentes ejes temáticos, nos parece que es un buen proceso de reflexión que nos debemos en temas tan sensibles como el cuidado del ambiente, con los derechos que tenemos en relación a la educación, a la cultura. Nos parece que es darle otro paso importante en ese espacio de reflexión, y también en tiempos donde nos cuesta resolver pacíficamente nuestros conflictos, sí, tener esta posibilidad con un trabajo que desde hace muchos años viene haciendo el Centro de Mediación Comunitaria, que es la capacitación de los facilitadores, tener un encuentro con ellos para saber cuáles son también las realidades que se viven en los diferentes sectores de la ciudad, y a partir de ello ver cuál es el aporte para seguir trabajando hacia futuro en esa resolución. Este año también hemos incorporado la cuestión de la mediación escolar como uno de los ejes de trabajo de la Defensoría, porque apostamos a eso, a poder resolver pacíficamente los conflictos, a trabajar y coordinar con las diferentes instituciones y organizaciones, y esto también es parte de los derechos humanos. Hay una idea también de derechos humanos que está muy sesgada por lo ideológico, ¿no? Piensan que los derechos humanos solamente se ocupan de causas ligadas con
la dictadura militar y la violación permanente de los derechos. Y es mucho más extensa la labor, la tarea de los derechos humanos. Por ejemplo, es de derechos humanos reconocer a las minorías. Por ejemplo, es de derechos humanos no discriminar a los inmigrantes. Es mucho más complejo, ¿no? Inclusive los mismos que se plantan críticamente frente a la cuestión de los derechos humanos con el remanido discurso. ¿Y qué hacen los organismos de derechos humanos respecto de esto? Bueno, hacen muchas cosas que buena parte de la sociedad no las ve. Sí, fundamentalmente pensar que todos somos parte de ese engranaje donde deberíamos estar apostando a los derechos humanos para garantizar los derechos básicos de las personas migrantes, del acceso a la salud, a la educación, a la vida, a la alimentación, a la recreación. Bueno, digo, pensar a los derechos humanos de manera transversal nos va a permitir tener otra mirada, ¿no? Tener acceso al agua potable. Bueno, hay una mirada que es la que queremos pensar y repensar y reflexionar, que tiene que ver con esta cuestión de la transversalidad y fundamentalmente en esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible y que nos parece que este debería ser el mensaje que por ahí hay que transmitir, que dentro de estos objetivos el lema es no dejar a nadie atrás, y no dejar a nadie atrás es que todos tengamos los mismos derechos, que todos podamos transitar en ese recorrido respetando los derechos básicos de cada ser humano. Bueno, vamos a ir recordando más cerca de la fecha, día a día, los acontecimientos que están planificando, pero ustedes tienen registro, para finalizar, Walter, en la Defensoría de muchas violaciones a los derechos humanos en Río Cuarto. Sí, porque en realidad todos los temas que toca la Defensoría tienen que ver con cuestiones relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Esto de poder hablar acerca de cuando uno tiene esa mirada a través de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, es pensar en relación a las cuestiones que tienen que ver con las violencias de género, que tienen que ver con las cuestiones de defensa del consumidor, con los servicios básicos, los servicios de electricidad, de agua, con el derecho a la educación, con las personas migrantes. La verdad que nos atraviesa en cada una de las áreas de la Defensoría, porque cada uno de los ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo tienen esa perspectiva de derechos humanos, de género, de diversidad, pensando en una transversalidad de estos derechos y no que simplemente sea generar un área específica de trabajo sobre estos temas en particular, sino que en cada uno de los temas que se van trabajando tengan esta mirada. Bueno, Walter, gracias por la visita. Manténganos informados, por favor, de la semana, de las actividades. Así la vamos difundiendo y promoviendo para hablar esta Semana de los Derechos Humanos del 5 al 7 de diciembre, actividades en la ciudad de Río Cuarto. Gracias por la visita en esta mañana calurosa. Gracias. Bastante calurosa. Bastante calurosa. Gracias, Walter. Gracias a ustedes.